Bienvenidos a nuestro segundo programa de diálogos. El tema que nos compete hoy, la guerra en Ucrania. Rector, bienvenido. Bueno, gracias Dainú y encantado otra vez de seguir conversando. El contexto de nuestro tema de hoy a continuación. El 24 de febrero de 2022, Rusia ingresó a Ucrania y controló las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporilla, la más grande de Europa. Anexionó varios territorios, de los cuales Ucrania recuperó una parte. Luego de 3 años y medio, el conflicto continúa como una guerra de desgaste. El apoyo militar y financiero de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea es crucial para Ucrania. Más de 50.000 víctimas civiles, 15.000 muertos y 35.000 heridos. Unos 300.000 militares han fallecido en ambos bandos. 11 millones de desplazados, casi 7 millones de refugiados ucranianos. Más de 175.000 millones de euros en pérdidas de infraestructura. 500.000 millones de euros es lo que se estima para la reconstrucción de Ucrania. Nuestro tema de hoy, en Diálogos. Tema que hay que desglosar desde el principio, rector. Y de esto se habla si es una invasión o si es una defensa de un territorio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ucrania? No hay duda que es una invasión. El problema de Ucrania, como todo problema geopolítico, es una complejidad. Hay que recordar que Ucrania formó parte de la Unión Soviética. Era parte integrante de la Unión Soviética, es decir, no existía como país soberano. En el año 1991, cuando colapsa la Unión Soviética, por ese proceso ya muy conocido, varias repúblicas se independizaron. Una de ellas fue Georgia, otras lo intentaron como Chechenia, no se lo permitieron. En cambio, Ucrania, también como Georgia, se independizó y desde el año 91 fue reconocido como un país independiente, soberano, cuya capital es Kiev, como es conocido, ¿no? Un país en aquel momento, 1991-1992, muy importante, primero porque es una zona agrícola que siempre ha sido muy importante, ¿no? Y tenía también una parte industrial también destacada. Y tenía casi 52 millones de habitantes. Pero ser frontera de un imperio siempre es peligroso. Entonces Rusia nunca estaba contento con la independencia de Ucrania. Y se aceptaba la existencia de Ucrania siempre y cuando el gobierno ucraniano fuera amigo, entre comillas, o vasallo, directo o indirecto, de Rusia. En el año 2014 hay un movimiento que se llama Movimiento Maidán, una especie de revuelta civil, seguramente con influencia extranjera también, ¿no? Contraria a los intereses de Rusia, pero fue un movimiento civil que derroca al gobierno prorruso que existía en Ucrania. Y se elige un nuevo gobierno que ya no es amigo de Rusia. Un gobierno, diríamos, de corte nacionalista, que quería una mayor relación con Europa. Y de hecho ellos aspiraban a entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Bueno, eso para Rusia era una amenaza, porque ellos se consideraban amenazados directamente en Ucrania si la OTAN se extendía hasta Ucrania o si se ingresaba a la Comunidad Europea, ¿no? Porque además Rusia conservaba la base militar de Crimea, su principal base naval. Entonces ellos, ya va, en la zona oriental de Ucrania, el número de ucranianos hablantes rusos eran casi 5 millones de habitantes, de los 92. Entonces Rusia tenía claro interés en tener neutralizado a Ucrania o una Ucrania amistosa como lo había sido hasta ese momento, ¿no? Y el conflicto estalla en el 2022, en febrero del 2022,
cuando el gobierno ruso declara una operación especial. Rusia nunca declaró la guerra a Ucrania, ni habló de invasión, sino una operación especial que en ese momento significó movilizar tropas a la frontera ucraniana, tanto en la parte oriental como norte, una demostración de fuerza. Parece que movilizaron como 200.000 soldados, tanques, camiones, etc. Pero la pretensión era provocar un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Kiev. O sea, que salieran los pro-europeístas y volviera a entrar un gobierno prorruso, ¿no? Bueno, no se esperaron la reacción ucraniana del gobierno ucraniano, que decidió resistir, y el presidente del gobierno no mudó el gobierno a Mariópolis, en la frontera polaca, como se le estaba recomendando, sino que se quedaron en Kiev. Bueno, entonces lo que era una amenaza de invasión se convirtió en una invasión. Pero Rusia entonces cambia de estrategia, ya no era todo el arco norte-oriental, sino que concentra las tropas en el frente oriental, frontera con Rusia, ¿no? Consolida su control de Crimea, y bueno, y esa es la guerra, que lleva demasiado tiempo, 4 años. ¿Cuál es el origen o la motivación de esta invasión? No, estratégico, o sea, el riesgo de la OTAN. O sea, Rusia realmente no tiene interés, es decir, detenerlo, sabe que no lo pueden lograr, no tiene un interés territorial de toda Ucrania, sino le interesa ampliar su zona de control, y de hecho, como decía, lo han logrado, porque ya ocupan un poco más del 20% del territorio ucraniano y casi el 80% de la costa ucraniana sobre el Mar Negro, que es la única costa. Entonces ya Rusia conectó territorialmente el territorio ruso, la Federación Rusa, con Ucrania, este 20% y este 80% de costa, además de Crimea. Entonces, allí donde está concentrado el mayor número, como ya decíamos, de hablantes ucranianos de lengua rusa. Entonces, pero el problema es que la OTAN y Estados Unidos fundamentalmente, y la OTAN y los europeos decidieron ayudar a Ucrania a resistir. Bueno, entonces en este momento la guerra se ha convertido en una guerra de desgaste. Rusia nunca acepta que ha sido una invasión, pero es una invasión, una agresión a la soberanía ucraniana, y Ucrania ha logrado resistir gracias a estos apoyos que ha recibido, y el conflicto se ha prolongado. En este momento da la impresión que la guerra la quieren terminar, tanto los ucranianos como los rusos, pero no saben cómo terminarla. Esto toca un tema interesante y tiene que ver con el punto de inflexión geopolítica. Aquí hay unas relaciones de poder, cómo se trastoca eso, Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN. Eso está incluido. Lo que pasa es que el problema del conflicto de Ucrania, como todo conflicto internacional, siempre tiene que ver con el orden global. Pero realmente el problema, diríamos, está focalizado a nivel regional, Rusia, Europa. Siempre Estados Unidos, porque Estados Unidos realmente es quien tiene el liderazgo de la OTAN y lo que se llama el mundo occidental, ¿no? Pero es un conflicto europeo, ruso, ucraniano. Ucrania quedó atrapado en la mitad. Entonces decía yo que no saben cómo terminarla, porque los rusos ya tienen lo que podían querer, que es la zona, diríamos, de hablantes prorrusos, la zona industrial del Donbass, etcétera, y ya tienen controlado Crimea. Es decir, la parte estratégica territorial está lograda. Y Europa y los Estados Unidos le han dicho a los rusos que entienden que realmente la OTAN no puede llegar a Ucrania, a pesar que los ucranianos insisten en eso. Pero sí Rusia aparentemente pudiera aceptar la incorporación posterior de Ucrania a la Unión Europea, a nivel económico, comercial, etcétera, pero no militar, o sea, no OTAN, ¿no? Y por eso quizá ha habido estancamiento en el desarrollo de las negociaciones de alto al fuego, porque Rusia exige garantía de seguridad. O sea, Rusia quiere acabar la guerra, pero con garantía de seguridad. ¿Qué significa? Bueno, que Ucrania no pertenezca a la OTAN nunca,
y eventualmente ni siquiera la Unión Europea. Entonces en eso está el forcejeo, ¿no? Pero en el camino Ucrania está destruida, porque de aquellos 52 millones de habitantes del 92, quedan más o menos 25 millones. O sea, la mayoría en exilio, en éxodo. Polonia, Alemania, Europa, otras partes del mundo. Otro, la mortandad. Entre heridos y muertos, se calcula que de lado y lado han perdido 1 millón de personas. Entre prisioneros, heridos y muertos, ¿no? Tanto del lado ucraniano como del lado de, o sea que está hablando de 2 millones de víctimas, ¿no? Directas. Y en todo este proceso, ¿cuál es el papel de Trump? Mira, Trump, o sea, él, dentro de la estrategia norteamericana, no quiere conflictos en el mundo en este momento, porque Estados Unidos, y esto también será objeto de otro programa, Estados Unidos tiene una estrategia de gran potencia, todavía tiene la primacía, pero le ha salido un competidor, como se sabe, China, a nivel económico, que ya está compitiendo de igual a igual, inclusive en algunas cosas adelantándose a los Estados Unidos. Pero en el plano militar todavía Estados Unidos tiene una primacía. Entonces esta es una pelea de las próximas décadas. Esto no se va a resolver de un día para otro, ¿no? Entonces en esa estrategia de fortalecer a Estados Unidos, la economía norteamericana, entonces el programa estratégico de Trump y la gente que lo asesora es que no nos interesa seguir distrayéndonos con conflictos en el mundo, militares, sino tratar de congelar esos conflictos, más que resolver, congelar, para nosotros dedicarnos a lo económico y a la reindustrialización de Estados Unidos y a recuperar nuestro poder económico competitivo con China. Entonces, sí hay una relación, pero no de tipo bélico, que es una de las grandes ventajas que tenemos en este momento en el mundo, que ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni otras potencias, las grandes potencias están interesadas en guerras. ¿Por qué? Porque en este momento la competencia es básicamente económico-comercial. Pero repito, eso lo hablaremos en otro programa y para explicar un poco el reordenamiento global, ¿no? Entonces, sí creo que el gobierno norteamericano tiene interés en que haya un fin de la guerra. Yo no hablo de paz, porque igual que pasó en el Medio Oriente, que está pasando en el Medio Oriente, Gaza, Israel, hay un alto al fuego. Hay que distinguir entre un alto al fuego, una tregua y una paz. O sea, un alto al fuego es simplemente que los combates cesan, pero cada uno está en su territorio. Una tregua es un plazo para dar la oportunidad a una negociación. Una negociación que normalmente se llevaría mucho tiempo puede llegar a un acuerdo de paz. Así que ese es un proceso bastante largo, pero lo importante en este momento, igual que en Gaza, es un alto al fuego, ¿no? En los 90 se firmó un memorándum en el cual Rusia le pedía a Ucrania que se deshiciera de armas nucleares. Y a cambio de eso, ellos se comprometían a no invadir. Es decir, que los acuerdos que se están haciendo actualmente, ¿se puede confiar en Rusia? ¿Cuál es ese contexto? No, pero eso sucedió. Ese acuerdo se cumplió, porque parte del arsenal nuclear que tenía la Unión Soviética estaban en Ucrania. Entonces, cuando Rusia, para aceptar que Ucrania se independizara, exigió que se le devolvieran al territorio ruso todo lo que tuviera que ver con arsenal nuclear. O sea, que además yo creo que eso es de lógica. O sea, una potencia que está dispuesta a ceder un territorio por las circunstancias de la época, no va a ceder armas nucleares en su frontera. Así que ese acuerdo lo hubo y se dio, se cumplió. ¿Para abonar el terreno e invadir años después? No, yo no creo que Rusia tuviera la intención de invadir, porque tampoco a ellos les conviene, porque tampoco Rusia puede estar abriendo guerras, porque ellos quieren seguir como potencia, quieren seguir expandiendo su influencia en el mundo y no se van a entretener en una guerra fronteriza. El único problema de Rusia es que si Ucrania da un paso hacia la OTAN, nosotros lo vamos a evitar, pues, tratar de evitar. Entonces el problema realmente es una dinámica, diríamos, casi inevitable. Los ucranianos querían separarse cada vez más de la influencia rusa, que tiene sentido. Pero para separarse de la influencia rusa, ellos necesitaban amarrarse a Europa, a sus dos organizaciones, la militar, la OTAN, y la económica. Bueno, Rusia dice, bueno, yo tengo el problema de que Ucrania sea independiente,
pero me devuelve mi arsenal nuclear, la parte que tenía ya, y no se puede formar parte de la OTAN. Entonces, eso fue lo que activó realmente la invasión, porque se hablaba muy seriamente del gobierno de Kiev de que ellos estaban pidiendo, solicitando ingreso a la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, como tú ves, una vez más conflicto de intereses, y cuando las cosas comienzan, pues el costo es alto y cuesta en terminar, ¿no? Entonces yo pienso que en este momento el problema es que Ucrania está desangrada, está destruida. Entonces, lo más que puede lograr si se para la guerra, bueno, una reconstrucción que va a llevar mucho tiempo. De hecho, ya han firmado contratos de reconstrucción con los Estados Unidos, con los europeos. Pero entonces los rusos dicen, no, yo estoy de acuerdo con el alto al fuego, pero quiero garantía de seguridad. Garantía de seguridad es que expresamente se diga, la Ucrania no va a ingresar a la OTAN. Las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a Rusia en verdad sirven de algo porque hay empresas que se dice públicamente de que han salido de Rusia porque no están de acuerdo, pero lo que tienen es una doble cara. Hay empresas como Coca-Cola o cualquier otra que sencillamente cambiaron el nombre. Entonces siguen funcionando dentro de Rusia y le siguen aportando ingresos a Rusia. ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, eso se acostumbra. O sea, cuando tú estás en conflicto con otro país, o sea, si tú tienes instrumento económico para presionar al otro país, los utilizas. Entonces, todavía hoy, con todo el debilitamiento del dólar, que según los mercados financieros en los últimos años ha venido perdiendo valor con respecto a ser la moneda dominante, un 20% se calcula, sigue siendo la moneda dominante. Entonces Rusia, después que dejó de ser Unión Soviética, prácticamente toda su economía se volcó hacia la economía occidental. Recuerda que Rusia era el principal proveedor de gas y petróleo de Europa. Rusia comerciaba con el mundo, con Estados Unidos, con los europeos y el resto del mundo de manera libre. Bueno, todo eso pasaba por el sistema financiero de Nueva York, Londres, París, es decir, entonces ellos estaban integrados en el sistema financiero. Entonces, cuando se toman las medidas económicas es para presionarte, desiste de la invasión, vamos para la guerra, es decir, y Rusia está pagando un costo muy alto. De hecho, ya prácticamente se interrumpió el suministro de gas y petróleo a los europeos, que era su principal cliente y era el principal ingreso para Rusia, porque Rusia es un país petrolero importante, ¿no? Pero ahí volvemos al nuevo orden mundial. Entonces Rusia, en vez de ahogarse, se está reinventando, como es lógico, económicamente. Entonces ya le destruyeron el oleoducto que iba de Rusia a Alemania y al resto de Europa, el Nord Stream. Bueno, pero entonces ya está construyendo un oleoducto con China, porque China tiene hambre de petróleo y de gas por su crecimiento económico, igual a India. En este momento los principales clientes de Rusia ya es China y es la India, ya no Europa. Entonces cada país genera respuesta. Y lo que tú decías, una empresa cambia de nombre o se asocia con otra empresa y bueno, y logran más o menos evadir. De hecho, hoy en día nunca los bloqueos han funcionado, ni las sanciones económicas. Afectan y gravemente a la población, pero siempre hay manera de evadir, ¿no? Y eso es tan viejo como, para no ir muy lejos, Napoleón cuando conquistó Europa, para derrotar a Inglaterra, que pretendió un bloqueo naval a Inglaterra. Bueno, no lo logró, pues. Entonces, lo mismo Alemania, la Alemania nazi, ¿no? Con Inglaterra también, cuando tenía el control del continente. Bueno, entonces Rusia ha logrado, sí, le ha golpeado, pero ha logrado evadir buenamente, porque hay otros socios que están esperando el vacío que crea la relación con Estados Unidos y con Europa para llenarlo ellos. Y ya para cerrar, escenarios a mediano y largo plazo. ¿Qué podría pasar en este conflicto? Negociación, concesión de territorio, colapso interno, estancamiento de la situación. ¿Qué tenemos? En este momento, o sea, lo que está a la vista es una tregua. Estados Unidos está interesado, Rusia está interesado,
China está interesado, los ucranianos están interesados y los europeos dicen que no, porque ellos en este momento están justificando la agresión rusa a Ucrania para rearmarse. Pero la población europea está presionando a sus gobiernos de que ya la guerra está bien. Entonces esa guerra va a terminar con una tregua, perdón, un alto al fuego. Eso es lo primero, lo mismo que pasó en el Medio Oriente. Bueno, el alto al fuego tiene la ventaja de que las víctimas, los muertos y los heridos y los prisioneros, pues ya no se siguen dando. Y eso es ganancia para ambas partes. En segundo lugar, ya no hay bombardeo. Entonces ya Ucrania, que está súper destruida, súper golpeada, ya no va a sufrir. Y los rusos están protegiendo su industria petrolera y su refinería, que también están recibiendo buenos golpes de parte de Ucrania. Entonces yo creo que lo que se está buscando es un alto al fuego, y en donde Trump está comprometido, o sea, Trump está bastante comprometido por las razones que he dicho. O sea, a Estados Unidos en este momento lo que le interesa es recuperarse económicamente y competir económicamente y mantener la fortaleza militar que todavía le da la primacía, ¿no? Entonces, eso en primer lugar lo que está planteado. Yo creo que en cualquier momento, de hecho, en invierno, en esa zona, la guerra se para. En este momento lo que hay es diríamos, un mantenimiento del frente. En estos meses posiblemente se logre el alto al fuego. Y ojalá, eso es importante. Después vendría el problema de la tregua, cuánto tiempo ese alto al fuego. Esa tregua va a depender de las negociaciones que se monten, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo que es irreversible es que Rusia no se va a retirar de los territorios ocupados. O sea que para mí, creo que lamentablemente para Ucrania va a perder esos territorios. Porque ya están ocupados militarmente y nunca se ha visto que una potencia que no está en riesgo ella devuelva territorio a cambio de qué, ¿no? Si no está amenazada. Cambio de régimen no se ve, no lo veo. Putin no ha salido muy debilitado ni mucho menos. El apoyo de la población todavía es importante a su liderazgo. Puede salir en cualquier momento, evidentemente, pero no por la situación de Ucrania. Más bien Zelensky sí estaría en riesgo de salir del poder porque él tiene vencido el periodo presidencial. Porque por la ley de emergencia que está rigiendo, la ley de guerra, entonces están suspendidas las elecciones. Pero apenas se establezca una tregua, automáticamente tiene que haber elecciones en Ucrania. Entonces ahí puede correr el riesgo de que los ucranianos, cansados de la guerra, con todo el esfuerzo heroico que ha hecho Zelensky y su gobierno, un país destruido, de pronto vean la posibilidad de cambiar de gobierno. Así que ese escenario es probable. Recuerda que eso sucedió en Inglaterra con Churchill. Churchill, el líder que gana la guerra, cuando hubo elección inmediatamente después perdió. ¿Por qué? Porque la gente dijo, bueno, ya está bueno guerra, vamos a la paz. Entonces, ese escenario es probable, no es seguro, evidentemente, es probable. Bueno, y después vendrá el proceso de reconstrucción de Ucrania, que ya eso al país le va a llevar décadas, ¿no? Pero bueno, lo importante es terminar con otra guerra, que al final ya el resultado, en términos reales, favoreció a Rusia. ¿Por qué? Porque es el país más poderoso. O sea, pensar que Ucrania, con todo el apoyo de Estados Unidos, la OTAN o Europa, iba a derrotar a Rusia, era impensable. Entonces Rusia se va a quedar con Crimea, se va a quedar con el 20 y tanto % que ya tiene bajo control, recupera los 4 y tantos millones de hablantes rusos, que la mayoría quiere ser más ruso que ucraniano, y bueno, y habrá otro tipo de arreglos, no lo sé. Pero realmente, lamentablemente, como todas las guerras al final, las víctimas están muertas y el arreglo político tiene que venir, ¿no? Rector, muchas gracias por los aportes y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Seguimos en contacto en un próximo diálogo. Muy bien, muchas gracias.